Y de Proyecto Corazón, bienvenidos un día más al culto de la Iglesia Tierra Prometida. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Bienvenidos un día más a este culto de predicación de la palabra, en el cual vamos a ver hoy que es el día de la Biblia. Hoy se celebra el día de la Biblia. Amén. Al menos aquí en España, el día de la Biblia, no sé si en otros lugares del mundo también será el mismo día, pero aquí en España, donde transmitimos, es el día de la Biblia. Bien, entonces como tal, vamos a ver lo que la Biblia es para nosotros y lo que la Biblia supone y significa para los hombres. Amén. Vamos a orar. Señor, yo bendigo tu nombre y tu gracia y tu gran misericordia. Yo te pido que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer en esta hora. Háblanos a cada uno de nosotros. Añade a nuestras vidas lo que nos falta. Y llévate, Señor, aquello que sobra, aquello que entorpece, aquello que es el lastre para adorarte como tú mereces, para honrarte como tú mereces y para sentirte como tú mereces, Señor. Señor, llévate la hojarasca que haya en nosotros. Llévate el barro sobrante que haya en nosotros. Y pon en nosotros, Dios, un corazón íntegro, un corazón limpio, para aclamarte, para honrarte, para obedecerte a ti, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo en cada vida. Por eso lo pongo delante de ti, cada cosa, Señor, para que tú hables aquí, los que estamos en este lugar, y también a aquellos que nos han de ver o nos han de oír, Señor, que también tú les hables y que también ellos entiendan y comprendan cuál es tu propósito para con los seres humanos. Gracias. En tu nombre, Yeshua, yo te lo pido todo. Amén y amén. Bien, abran sus Biblias por el segundo libro de Timoteo, o segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo número 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Este texto es conocido por todos nosotros, todos aquellos que leemos la Biblia, pero vamos a volver a leerlo o a recordarlo porque dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura, o sea, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, hasta ahí. Vamos a analizar un poco, para aquellos que no lo hayan hecho antes, vamos a analizar un poco lo que realmente quiere escribir Pablo a Timoteo con respecto a las Escrituras. En el verso de arriba le dice de que tú desde la niñez sabes esto porque llevas sangre judía. Desde la niñez sabes esto porque estas Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. La salvación por la fe. La salvación mediante la lectura de las Escrituras. La salvación para entender, conocer, comprender, sabiduría, doctrina, enseñanza, etc. Está escribiendo esto
para que persista, para que continúe, para que siga profundizando a todos, a cada uno de nosotros, que sigamos profundizando en las Escrituras. Y le dice, en el verso ya 16 de segunda de Timoteo, capítulo 3, miren aquí, que no dice que solamente una parte, no dice solamente la mitad, no dice solamente una cuarta, un tercio, no, dice toda la Escritura, además Escritura mayúscula, la Escritura es inspirada por Dios. Todos ustedes saben lo que es inspirado por algo. Inspirado es en el cual el fundamento clave, el fundamento principal, la inspiración por la cual está escrita la Biblia, viene directamente de Dios, que es el autor y consumador de la vida. Por eso le dice, es inspirada por Dios. Y que es útil, o sea, que nos es importante, necesario, diario, es útil para enseñar. Todos saben lo que es enseñar, ¿verdad? Enseñar es muy conocido este verbo, enseñar, útil para enseñar. Gracias a que nos enseñaron cuando éramos pequeños a leer, sabemos leer, gracias a que nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a multiplicar, a hacer las matemáticas, gracias a que continuamos cuando fuimos más mayores en el colegio, institutos, universidades, etcétera, profesiones, gracias a que nos han enseñado, estamos capacitados para saber cada uno en su profesión, cada uno en su ambiente, lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es una enseñanza. Nadie va a un trabajo determinado si antes no está capacitado, si antes no tiene una preparación previa para que realmente esta persona pueda desempeñar un trabajo que se le requiere. Por eso, la Escritura es toda, absolutamente toda, inspirada por Dios. Cuando alguien les haga una duda, una pregunta, porque muchos dicen que la ha escrito los hombres, que la ha escrito fulano, mengano, tal, sí, está escrito por los hombres y no por la mano físicamente hablando de Dios, ¿de acuerdo? Pero que a través del Espíritu de Dios es lo que los hombres han transmitido esa enseñanza a través de la Biblia. No la ha escrito nadie, ningún solo libro está escrito por nadie que no crea en Dios. Ahí ya tienen ustedes que ver algo muy importante. Nadie que no haya creído en Dios ha escrito jamás nada de la Biblia. Nadie. Todo lo que han escrito es porque creen en Dios. Y al creer en Dios, creen en el Señor Todopoderoso. Y al creer en el Señor, tienen el Espíritu de Dios. Porque Dios a sus hijos los capacita con un espíritu de sabiduría, de integridad, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vemos en la palabra. Por eso nunca digan, sí, pero lo han escrito los hombres. No, perdona. No lo ha escrito un hombre cualquiera que pasaba por ahí y le dijo, ven, escribe aquí algo referente a Dios, como se hace en un libro de visitas cuando usted va a un lugar determinado o a un libro de función para usted poner algo. No, perdona, eso no es así. Eso no es así. El Antiguo Testamento, sobre todo, muy concreto, muy conciso, muy claro, de dónde, quién escribió la palabra, las escrituras antiguo-testamentarias, dónde fueron escritas, quién fue escrita, qué personaje bíblico, es algo muy, muy importante. Y ya el Nuevo, lógicamente, lo que está escrito son por los apóstoles, por aquellos hombres que tuvieron a Jesús con él y por aquellos hombres en los cuales la presencia de Dios estaba con ellos. Por eso, dice que toda la Escritura, o sea, hermanos, hermanas, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios, por su Espíritu Santo, por su palabra, por su enseñanza. Vale, ya hemos visto que se enseña, ¿vale? Pero ¿sabemos lo que es? Lo que significa la palabra redarguir. Redarguir es, para que yo se lo resumo, contraargumentar algo, volverse en contra de quien argumentó. Volverse en contra de quien argumentó. O sea, contraargumentar algo, volverse en contra de quien argumentó. Luego, si dice redarguir, es que nosotros teníamos
una forma de ser, una forma de entender, una forma de comprender, pero que a través de la Biblia vemos nuestra equivocación y cambiamos el sentido, cambiamos el rumbo porque no queremos seguir. Eso es lo que la Biblia, que hoy, repito, celebramos el Día de la Biblia, 14 de marzo, es lo que, entre otras cosas, merece que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a muchos, millares y millares de personas que han creído en Dios, tenían un argumento de lo que era Dios o de lo que significaba Dios. Pero sobre todo mucho ha pasado en países católicos como España con las imágenes, con la idolatría, con el culto y las misas y la Semana Santa y todo lo que rodea a los ídolos hechos por manos de hombres, muñecos y muñecas hechos por la talla de un hombre o una mujer o lo que lo haya hecho. Entonces, eso, la Biblia nos redarguye porque contraargumentamos algo que nos han enseñado a través de nuestros padres, de nuestros antepasados, que ellos las veneraban, que ellos las honraban en total ignorancia. En total ignorancia. ¿Por qué? Porque seguramente ni ellos mismos sabían lo que hacían ni lo que decían. Porque posiblemente muchos de sus antepasados no supieran leer. O se lo hubieran enseñado a sus antepasados, o le dijeron que eso estaba bien, siendo una abominación para Dios y yendo en contra de los mandamientos establecidos por el Eterno en su palabra. Luego, si entendemos eso, ya somos redarguidos con respecto a la idolatría. Somos redarguidos también con respecto al ojo por ojo, el diente por diente. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un punto concreto. Pero ahora viene el Señor en el Nuevo Testamento y nos dice, y repito, todo es inspiración de Dios, cuidado. Y dice en el Nuevo Testamento, oísteis que fue dicho, os enseñaron vuestros padres, mas yo digo que, si no perdonáis vuestras ofensas, Dios tampoco os perdonará. Luego, ven ustedes que todo esto también es escritura por Dios. Ya nos está redarguyendo, se está contraargumentando algo que había en la Biblia. ¿Y nosotros qué hacemos? El maestro dijo, y recuerden que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Cuidado. Y que Él es el verbo, la palabra, el principio hecho carne. Cuidado, con 2 piernas, 2 brazos, etcétera, como tiene cualquier hombre. Cuidado, que no se lleven a engaño porque muchas personas confunden el Antiguo Testamento con el Nuevo. La presencia de Dios con la presencia del Maestro o lo que predicó el Señor y lo que era en la Biblia en el Antiguo Testamento. Luego ya somos redarguidos con esto. Otra forma también en la que somos redarguidos es en lo que también el Señor muchas veces nos habla, nos recuerda, nos dice, oísteis que fue dicho, por ejemplo, como los juramentos. Los juramentos. En el Nuevo Testamento el Maestro dice, no juréis. Si en el Antiguo se enseñaron a jurar, yo os digo, no juréis. Ni por lo que veis, ni por lo que no veis. Porque de vosotros no depende que una cosa salga de una manera o salga de otra si Dios ha establecido otra cosa contraria. De ti dependerá ir aquí o ir allí, pero de ti no va a depender que el sol se ponga mañana o que no se ponga hoy. De ti no va a depender porque tú estás limitado. Tú no puedes jurar de que nunca haré esto y nunca lo haré. No lo puedes jurar. No puede jurarlo nadie, porque nadie sabe jamás dónde estaremos mañana o la semana que viene o el próximo mes. Por eso se redarguye la Escritura, contraargumenta algo que estaba escrito. El desear a otra persona. ¿Oíste qué fue dicho? No desearás la mujer o el hombre de tu prójimo o de tu prójima. Y dice el Señor, mas yo os digo que aquel que lo desea sin estar con él o con ella, ya está pecando. Se está contraargumentando en las Escrituras, que antes decía, bueno, si la deseo, pero no me acuesto con él o no me acuesto con ella, no estoy pecando.
Dice el maestro, cuidado, si la deseas con ánimo de acostarte con ella o con él, ya estás pecando. Amén. Por eso dice la Biblia que nos redarguye. ¿Por qué? Porque, y esto es un minúsculo ejemplo que podemos poner en la Biblia, porque hay un montón de enseñanzas, de ideas, de frases, de acontecimientos, de historias que están dentro de la Biblia, que gracias a que lo hemos leído, entendemos, comprendemos, conocemos de nuestro gran error, de nuestro inmenso error en un montón de cosas de la Biblia. Y nada más que tendríamos que irnos a empezar a leer en Génesis y ya veríamos toda la enseñanza que hay ahí y todas las equivocaciones que hemos tenido. Por eso, hermano, hoy que es el día de la Biblia, es tan importante leer la Biblia. Porque gracias a que la leemos, entendemos, conocemos y comprendemos qué es lo que hacemos mal. Muy mal o rematadamente mal. O que hacemos bien, muy bien, rematadamente bien. Para la gloria de Dios. Todo. Amén. Todo es para su gloria. Pero que entiendan que la Biblia es toda escrita por Dios. Y ya hemos visto cómo que lo que significa redarguir, contraargumentar algo. Ir en contra de una idea que teníamos al principio y que luego a través de las escrituras, de la Biblia, del manual bíblico, hemos visto nuestro error. Y es, por supuesto, lo mejor para nosotros, porque es lo que de verdad, como le escribe aquí el apóstol a Timoteo, nos hace sabio para la salvación por fe. Gracias a que leemos las escrituras, nuestra fe aumenta, porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra. Y la palabra está escrita y tenemos que leerla, porque así nuestra fe aumentará y irá hacia adelante. Bien, luego dice el mismo versículo 16 que la tenemos para redarguir. Y dice también para corregir. Bien, corregir significa enmendar lo errado. Corregir es enmendar lo errado. Luego, si nosotros, por un tiempo, o por años, o por meses, nos hemos equivocado y hemos estado haciendo algo erróneo, vemos también ahí a través de la Escritura, a través de los textos bíblicos, cómo nosotros podemos enmendar, enderezar, hacer algo que estaba mal, volverlo a hacerlo bien. Gracias a la Biblia, vemos que el error que teníamos, gracias a que la estamos leyendo, nuestro error va hacia otro sitio. Nuestro error ya no es, por ejemplo, algo me venga a la cabeza, el diezmo, las ofrendas. Por ejemplo, alguien dice, yo en alguna otra iglesia, en algún otro culto, yo no he diezmado porque nunca me dijeron que tenía que diezmar. Yo nunca he ofrendado porque nunca me dijeron que tenía que ofrendar, ¿vale? O yo no lo había leído en la Biblia hasta ayer o hasta hoy que tengo que diezmar. Esta persona ya está siendo corregida. Corregida, ¿por qué? Porque dice la Biblia que hay que diezmar y que hay que ofrendar. Y no lo dice el pastor o los pastores o los líderes, lo dice la Biblia. El mismo Dios que dice cómo te salvarás o cómo te condenarás. Igual, ¿a quién mandó para la salvación y cómo lo mandó? ¿En qué manera y en qué forma? El mismo Dios te está diciendo, tienes que diezmar y tienes que ofrendar. Para bien para ti, para los tuyos y para tu casa. Entonces, si tú no diezmas, si tú no ofrendas, tú estás en un error bíblico total, absoluto y total, que tendrá sus consecuencias si no las está teniendo ya, o las ha tenido desde hace años. Porque el Señor es el Dios del oro y de la plata. Y Él dice que yo te doy, pero que te pruebo en ello. Y cualquier día el Señor puede cortar la bendición. Y muchas veces tú has querido atesorar un dinero, atesorar algo, y cuando menos te lo esperas, desaparece de tus manos. Tú creías que decía, esto no se lo di a Dios, porque no lo sentía. Porque muchos dicen que no lo sienten. Pero Dios no quiere que tú sientas o dejes de sentir, no. Dios dice tienes que hacer esto porque te lo digo yo, que soy tu Dios, tu creador. Porque a nadie nos gusta diezmar. A nadie le gusta dar dinero. A nadie. ¿Le gusta dar la 10ª parte de tu salario? A nadie.
pero sin embargo aquellos que somos temerosos de Dios, lo hacemos. Por eso es un error cuando ya leemos a las Escrituras que estamos en error, automáticamente la Biblia es la que nos hace enmendar nuestro error. Por eso yo decía que la Biblia corrige los errores, que luego estará en cada uno diezmar o ofrendar, o hará lo que sienta. Pero que sepa que si lo dice la Biblia y usted cree lo contrario, está equivocado o equivocada. ¿Vale? Eso quiero que quede muy claro, porque la Biblia está corrigiendo un comportamiento erróneo en nosotros. Da igual el que y yo dije muchas veces, no hagan consejos, no hagan oídos a consejeros que no conocen a Dios. No se dejen aconsejar por personas que no conocen a Dios. Déjense aconsejar por personas que conocen a Dios, porque entonces los consejos serán realmente de parte de Dios. Los consejos que da la gente del mundo no son igual de sinceros ni de íntegros que los que le podrá dar una persona que conoce a Dios por años. Porque les dirá, mira, estás equivocado o equivocada en esto y tienes que enmendar lo que está equivocado, enderezar, ir por el buen camino e ir por la buena senda. Bien, luego dice, hemos visto enseñar, redarguir, corregir, y ahora dice instruir en justicia. Todos saben lo que es instruir. Instruir es enseñar. Instruir es, para que me entienda, enseñar. Luego somos enseñados ¿en qué? En la justicia de Dios. En aquello como tienen que hacerse las cosas. En aquello que hay que hacer honradamente y honestamente. Y no simplemente aquello que nosotros creemos o entendemos conforme a nuestra manera de verlo o a nuestra manera de entenderlo. No. La Biblia nos enseña lo que es la justicia de Dios. Lo que es lo que el ser humano tiene que hacer. Lo que es lo que los seres humanos tenemos que entenderlo, pero para hacerlo conforme a la manera en la que Dios establece que tenemos que hacerlo. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Él nos instruye en la total justicia de Dios. Lo que nos guste y lo que no nos guste, lo que nos agrade y lo que tampoco nos agrade. Pero que sepan ustedes que es la voluntad de Dios, como ocurre en los mandamientos. Igual, habrá mandamientos que nos gustará más que otros, y mandamientos en los que nos identificaremos más o haremos más o menos. Pero que sepan ustedes que son los mandamientos que establece Dios, que pudo poner más, claro, y también pudo poner menos también, pero son los que ha puesto, y es lo que nos quiere enseñar para que todo nos vaya bien. Es lo que dice la Biblia, para que todo nos vaya bien. Bueno, ahí han visto ustedes un poco, y en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, igual, perfecto y justo, tiene mucho parecido, como dice el siguiente versículo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o preparada, capacitado, capacitada para toda buena obra. Cuando tú lees las Escrituras, sabes que el Señor te capacita para hacer toda buena obra, para que seas capacitado o capacitada, repito, para toda buena obra. Bueno, vamos a ver otro texto bíblico. Se encuentra en Hebreos, capítulo 4, versículo número 12. Tienen ustedes que ir un poquito más hacia atrás de su Biblia, un poquito más hacia atrás. Encontrarán luego Tito, Filemón y luego viene Hebreos. Tito y Filemón son muy cortas las cartas. Y luego viene Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo número 12. Hebreos 4, capítulo 4, versículo número 12. Donde nos dice aquí el autor de Hebreos cómo es la palabra de Dios. Y la bendita y hermosa palabra, la Biblia, la que ha cambiado a tantos hombres, la que ha cambiado a tantas mujeres, la que ha cambiado a asesinos, a idólatras, a malhechores, a violentos,
a drogadictos, a alcohólicos, a ludópatas, a tantos y tantos que han hecho mal y han hecho tanto engaño y maldad, la que los ha cambiado cuando la han leído y cuando las han hecho suya y cuando han querido ser nuevas criaturas y han querido ponerla en práctica en sus vidas. Qué bien y qué tesoro es para todos los hombres. Y si no, tampoco veríamos cómo sería nuestro futuro, porque leíamos hoy en Apocalipsis 21 y 22 cómo será la nueva Jerusalén, cómo será lo que nos esperará. Dice, yo, Juan, lo he visto y lo he oído. Él no se esconde, él lo dice claramente. Soy yo, Juan, el que escribe estas cosas, el que lo ha visto y el que lo ha oído. Así que si ustedes no se deleitan con Apocalipsis 21 y 22, con lo que nos va a ocurrir cuando ya el Señor venga por nosotros y cuando ya dejemos este cuerpo de maldad y tengamos un cuerpo glorificado, entonces, hermanos, si con eso no se gozan y no se llenan de fe, no sé con qué lo van a hacer. Bueno, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso provoca la Biblia en nosotros cuando la leemos. Cuando la leemos. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Hebreos 4:12. Todo esto hace en nosotros la Biblia. La palabra, las palabras de Dios, primeramente son vivas, porque son actuales, porque hablan cada día a nosotros, por eso cada día la leemos y por eso cada día aprendemos cosas nuevas. Aunque usted haya leído la Biblia por años, pero cuando vuelve a leerla, vuelve a ver un detalle que antes no había tenido. Vuelve a ver una frase que antes no había se dado cuenta. Vuelve a pensar, a entender sobre una pregunta, sobre un término de exclamación, sobre una respuesta de un personaje bíblico, sobre una promesa escrita ahí, sobre una bendición plasmada ahí, y dice, gloria a Dios, porque por el momento en el que estaba pasando, gracias a que estoy leyendo la Biblia, el Señor vuelve a hablarme, o a comunicarse conmigo, o vuelvo a entender esto, o a entender aquello, o me da aliento, o me da vida, o me da fuerza, gracias a leer la Biblia. Figúrense si no la tuviéramos. ¿Qué sería de los cristianos, de los que aman al Señor, si no tuvieran la Biblia? Solamente sería por recuerdo, por lo que recordamos. Como hay países donde existe la persecución a los cristianos, donde le quitan las Biblias, donde no quieren que lean nada que tenga que ver con la Biblia, donde los meten en la cárcel, los torturan, los matan. ¿Qué serían de ellos? Por eso hay que orar tanto por la iglesia perseguida. Hay que orar tanto por nuestros hermanos en estos países donde no quieren que se predique su palabra, porque hay tanta necesidad de leer la Biblia. Cuánto bien nos ha hecho y nos hará el leer la Biblia, lo bueno y lo importante que es. Figúrense que ahora ya no pudieran más leer la Biblia, ya para nunca más. ¿Cómo lo echaríamos de menos? Y muchos dirían, ay, si hubiera leído más la Biblia, si hubiera estado más tiempo a solas con Dios, esos textos bíblicos que no leí, ¿cómo los necesito ahora? Dele gracias a Dios que tiene la palabra para poderla leer y para poderla comprender, y que no tienen, en la mayoría de los países, una persecución detrás que eso lo impida. Por eso dice que es viva la palabra, aquí en Hebreos 4:12, es eficaz, porque sin lugar a dudas que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, hasta partir sus propias convicciones, sus propias ideas, lo que ustedes entendían, pero que lo entendían mal, lo que comprendían, pero que lo comprendían mal, lo que por años estaban engañados, lo que por años estaban confundidos, y como a través de leerla han ido a la verdadera luz. Dice que parte el alma, incluso el espíritu,
incluso el espíritu. No es que el espíritu se pueda partir de forma literal, no es que se pueda partir el espíritu porque el espíritu no se ve, no se puede partir. Pero lo que da a entender aquí el autor de Hebreo es que incluso aquellos sentimientos internos, aquellos anhelos, aquellos deseos, aquello por lo que tú te movías, cuando lees la Biblia te das cuenta de tu gran error y te das cuenta de cómo tú ibas por un camino que no era el correcto. Dice que también las coyunturas y los tuétanos. Coyunturas y tuétanos. La coyuntura es lo que hace que tenga movilidad el cuerpo, que tenga un mecanismo, que esté unido, que esté pegado y que no se parta. Como en los codos, como en los hombros, las rodillas, las piernas, las ingles, que rompe esas coyunturas. Y los tuétanos. Tuétanos es una forma de hablar, es los ligamentos, lo que está unido al hueso. El tendón o tuétano es lo mismo, que está unido al hueso, hasta que lo rompe. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Que se despegue un tendón del hueso es muy doloroso. Dice que hasta rompe los tuétanos. O sea, muchas veces leer la Biblia es muy doloroso para muchas personas y muchos lo pagan con su vida. Incluso con el desprecio de la familia y el desprecio de los amigos y de gente que nos rodea porque leemos la Biblia y sabemos del error que teníamos y en la verdad en la que andamos. Y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una gran verdad. Discernir, diferenciar, saber, ordenar, todo esto. Los pensamientos y las intenciones del corazón, tanto de nosotros como de otras personas. A través de la Biblia perfectamente entendemos y comprendemos a diferenciar muchos comportamientos que hay en los seres humanos. Todo esto es gracias a la Biblia, gracias a que la tenemos y a que la leemos. Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4 y versículo número 4. Vamos a ver lo que es la Biblia para nosotros, para nuestro cuerpo. Mateo 4, verso 4 dice lo siguiente. Él respondió y dijo, se está refiriendo a Yeshua, a Jesucristo. Él respondió y dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Escrito está. Con esto es lo que el Señor echaba fuera demonios, evangelizaba, conquistaba, sanaba y hacía todo. Combatía con Satanás y se lo decía, escrito está. Él no dijo otra cosa que no fuera sencilla. No lo digo yo. Escrito está. No me creéis a mí, creed al que lo escribió. Escrito está. Y es lo que el maestro le daba a entender al diablo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuando dice escrito está. ¿Dónde está escrito en la Biblia? Deuteronomio 8:3 dice, Deuteronomio capítulo 8, verso 3, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Ahí en Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 3. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Eso es lo que le combatió el maestro a Satanás. Escrito está, no solo de pan, porque el pan usted va y lo compra una vez que se hace, ¿verdad? Y lo come cada día, que le guste el pan. A otros que no le guste, bueno, porque le guste el pan, lo comen cada día, porque es sabroso, porque es nutritivo, porque a mí me encanta, está muy bueno. Tanto caliente o menos caliente, a otros les gustan duro, a otros no. Unos
unos con levadura, otros sin levadura, unos rústicos, otros integrales, unos blancos, etc. Hay de todo, de todo. Igual que pasa con la Biblia. Usted tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tiene libros proféticos, tiene libros históricos, tiene libros sapienciales, tiene la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, tiene las cartas de Pablo, tiene los evangelios del Señor, tiene el Apocalipsis, tiene de todo. Igual que pasa con el pan, una gran variedad. Y todo es pan, integral, el blanco, el torrija, no lo sé, lo que sea, la forma que sea, los picos, todo. Igual que pasa con la Biblia. También la Biblia, toda ella hay porciones de enseñanza, de instrucción, de corrección para nosotros, que están en la Biblia y no están en otros libros, sino en la Biblia está escrito. Y dice el Señor que acuérdate, le dijo ya en Deuteronomio recordándole a Moisés al pueblo, recuerda de dónde te ha sacado el Señor, recuerda de dónde te sacó, de dónde te liberó, de lo que hizo contigo, de lo que eres ahora, a diferencia de lo que eras antes. Recuerda tu sanidad, recuerda tu restauración, recuerda tu matrimonio, recuerda tu enfermedad, recuerda tu problemón. Y recuerda que además no solo de pan físico vive el hombre, o de proteína, o de verdura, o de fruta, o de agua, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando el hombre hace esto, el hombre no tiene de qué temer. El hombre sabe que estará con Dios, porque ha hecho la voluntad del Eterno, la voluntad del que lo creó, que le dijo, lee mi palabra, lee mis enseñanzas para que todo te vaya bien, a ti y a los tuyos. Y a los tuyos, a tus hijos, a tus nietos y a los hijos de tus nietos. ¿Amén? Amén. Por eso es tan importante que leamos la Biblia cada día. Pero que hagamos todo, porque toda la Biblia es escrita por Dios. Y que hagamos todo lo que dice la Biblia, no nada más que lo que nos interese, sino todo lo que diga. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primero de Pedro, eso está casi al final de la Biblia, un poco antes de la carta de Juan. Tienen que ir a Hebreos otra vez, luego Santiago. Y cuando pasen Santiago ya viene primera carta de Pedro. Y luego nos vamos al segundo de Pedro. Primero de Pedro, al segundo capítulo. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Repito, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Un niño recién nacido, la primera leche que toma es la de la madre. Luego, si es la de la madre, lleva todos los anticuerpos necesarios que tiene que llevar y los nutrientes que tiene que llevar y todo lo necesario para que ese bebé empiece a ingerir lo que necesita su estómago, lo que necesitan sus intestinos, lo que necesita en definitiva que se lo aporta su madre, que durante el vientre, los 9 meses de embarazo, ha sido a través del cordón umbilical, pero que ahora ya, una vez que sale de la madre y le cortan el cordón, ahora ya tiene que seguir comiendo por sí mismo a través de la lactancia materna, que es lo que entra en el bebé, todos los nutrientes que tiene que tener, porque también en su cuerpo tiene que haber anticuerpos para poder luchar contra las infecciones, contra las bacterias y contra los microbios. Tiene que haberlo también dentro de su cuerpo, que se lo aporta su madre. Amén. Por eso es recién nacido la leche espiritual. Es como nosotros, recién convertidos, la leche que es la Biblia.
en concreto el Nuevo Testamento, para que empezamos a entender, a conocer a Jesucristo, a conocer su enseñanza, a conocer su tiempo aquí en la tierra, a conocer su voluntad para con nosotros, a conocer todo lo que tenemos que hacer, de qué forma, de qué manera y en qué manera hacerla. Todo, absolutamente todo. Sus enseñanzas, sus consejos, sus sanaciones, sus oraciones, sus palabras proféticas, sus palabras de cuando predicó, sus milagros, todo lo bueno que hizo. Eso es como una leche espiritual, la primera que toma el bebé cuando se lo ponen recién nacido a la madre para que le dé el pecho. Esto es no adulterada. Dice que la Biblia es una leche que no está adulterada. No está adulterada. Dice la madre no puede estar adulterada porque es de la madre la que se da directamente al niño o a la niña. No está adulterada. Es la mejor leche que puede tomar sin lugar a duda. Nadie la ha tocado y nadie ha metido las manos ahí para adulterarlo. Pues esa es la Biblia para nosotros, hermanos. No adulterada. Lo que tenemos, como dice aquí Pedro, desear como niño recién nacido esta leche materna que no está adulterada ni por nada ni por nadie, porque ningún inconverso, ninguno, podrá jamás debatir la Biblia. Ninguno. Incluso los convertidos, no se nos ocurriría discutir la Biblia. Para nada. Los convertidos, al contrario, la amamos, la deseamos, la anhelamos, porque vemos qué bien, cuánto bien nos ha hecho en nuestra vida. Pero el inconverso que intente discutir la Biblia, eso es como querer adulterar la Biblia. Es imposible, nunca jamás, porque nada más que dirá tonterías. Y dirá cosas que no tienen sentido. Muchos han intentado discutir la Biblia, muchos que no tienen a Dios, cuidado, que no tienen a Dios, han intentado discutir la Biblia, esto no es así por esto no es así por lo otro, esto se cree, esto se sobreentiende, esto es una hipótesis, esto a lo mejor. No lo crean, no le hagan caso. Ya lo dijo el maestro, muchos vendrán y muchos intentarán convencerlos, intentarán enfriarlos, intentarán que su fe mengue, porque en mi nombre muchos van a hacer muchas cosas grandes, pero también en mi nombre otros muchos van a destruir. Y recuerden, algo muy importante, dijo el maestro, yo no he venido a traer paz, sino a traer guerra, contienda, de padres, hijos, nueras, suegras, hermanos, sobrinos, primos, abuelos, nietos, etc. Pero ya estamos advertidos de eso. ¿Por qué? Porque lo hemos leído en las Escrituras. Por eso sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Por eso no tenemos de qué temer. Y ya el Señor nos advierte de lo que nos va a ocurrir. Pero tenemos que estar tranquilos, hermanos, porque Él es el que habla por nosotros, porque tenemos un lugar en el cielo que nos está esperando. Tenemos un apartamento, o tenemos una casa, o otros tendrán un palacio, yo no lo sé, pero tenemos un lugar donde vivir, y Él está preparándolo para cuando vayamos. Por eso ustedes, hermanos, no teman jamás, nunca, de los inconversos que intentan robarles la fe. Nunca. Oren por ellos y díganle, qué equivocado estás, qué equivocada estás, cómo necesitas leer la Biblia, cómo necesitas a Dios, cómo necesita el niño recién nacido o el bebé la leche de la madre, igual necesita estas personas leer la Biblia. ¡Ay, si la leyeran, cómo cambiarían su forma de ser! Para que por ella crezcáis para salvación. Dice aquí el apóstol Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Vamos a ver algo muy bonito. Salmo 119, verso 105. Repito, Salmo 119, versículo 105. A muchos les sonará este versículo, ¿verdad? Dice que lámpara es a mis pies la palabra, la Biblia, y lumbrera a mi andar diario, a mi caminar diario. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies la Biblia, la palabra de Dios.
¿Y por qué es lámpara a mis pies? Y no a mi espalda o a mi cabeza, no. Es lámpara, ¿por qué? Porque es una luz que va delante de mí en la oscuridad. Porque durante el día tengo el sol que me ilumina, pero ¿y durante la noche? Una noche cerrada, no haya luna. Si no llevo una luz, me puedo caer en medio del campo, en la ciudad, en algún sitio, me puedo tropezar, puedo tener un accidente. Dice que la Biblia para el ser humano es como una lámpara a sus pies, para que pueda caminar cada día sin problema, sin dificultad, sin temor. Eso es la Biblia, hermano. Es que tú camines por el mundo y por lo que en el mundo hay, pero que camines sin tener miedo, que camines sin tener por qué preocuparte, porque la Biblia es tu lámpara para que nunca tengas problemas y no se apagará si tú no quieres que se apague. Y dice que lumbrera a mi camino. Lumbrera es una luz que alumbra un poco menos. Una lumbrera a mi camino. Mi caminar, yo voy caminando y es como una luz también que me acompañará todos los días de mi vida si yo quiero. Eso es la enseñanza que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies la Biblia y lumbrera a mi camino diario, desde que yo salgo hasta que vuelvo a mi casa otra vez y con todo lo que hago. Y vamos a ver el último, Isaías capítulo 55, un poquito más hacia atrás. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10 y 11. Dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y que no vuelve allá, sino que riega la tierra, y que la hace germinar, y que la hace producir, y que da la semilla, y que da la siembra y la siega, y da el pan, el alimento al que come. Así es mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, pero que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Eso es la Biblia, hermanos. Esos son los textos bíblicos cuando lo leemos. Los textos bíblicos cuando lo entendemos, cuando lo ponemos en práctica, cuando queremos saber, cuando queremos entender, comprender, conocer más. Así dice. Así es mi palabra, la que sale de la boca de Dios. No vuelve vacía si tú no quieres, sino que hace lo que yo quiero y es prosperada en todo aquello para lo cual la envié. Es prosperada. La Biblia está para que prosperes en todo, para que crezcas, para que no seas esclavo de nada ni de nadie, para que no te engañen, para que no te manipulen, para que no te confundan. Si tú lees la Biblia, tú tendrás por ti mismo o por ti misma el suficiente discernimiento como para saber que estás en la verdad, que estás en la total seguridad de la salvación, de que no eres un accidente, de que no eres un error, que Dios lo ha ordenado todo, absolutamente todo, que el ser humano es una máquina perfecta, que no es obra de una gran explosión, que no tenemos, que la Tierra no vive hace millones de años, que es real, que es verdadera. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre, bendita es tu palabra, y bendito eres tú, Padre. Te doy la gloria,
y la honra y la alabanza por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Y tú vives y vives para siempre. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias porque a través de la Biblia hemos entendido, conocido y comprendido el error en el que vivíamos, el pecado en el que andábamos. Gracias porque a través de la Biblia que hoy celebramos somos nuevas criaturas. Entendemos todas las promesas, entendemos todas las profecías, comprendemos lo que tú ya quieres que hagamos y quieres que no hagamos. Gracias a la Biblia somos más que vencedores. Gracias a la Biblia hemos visto que tú estarás con nosotros siempre. Gracias a ella tú nos das la seguridad y la paz que necesitamos tener. Gracias a ella hemos comprendido el propósito de que tu Hijo Jesucristo muriera por nosotros. Gracias a la Biblia es lo que somos, lo que por años hemos deseado ser, adoradores del Dios vivo. Gracias a la Biblia sabemos que lo mejor está por venir y gracias a ella sabemos cómo hacer y cómo no hacer, y dónde ir y dónde no ir. Gracias a ella nos infunda el Señor el amor, el poder, la misericordia, la esperanza, la fe. Gracias a ella sabemos que no hemos nacido de la nada, sino que hay un propósito de Dios en todo, con todo y para todo. Gracias a la Biblia hemos conocido los errores de otros hombres y mujeres para nosotros no cometerla. Gracias a la Biblia hemos entendido consejos, enseñanzas, doctrinas. Gracias a la Biblia somos personas más responsables, personas más íntegras, personas más honestas, personas con más amor. Gracias a la Biblia hemos dejado atrás tanto y tanto equipaje que para nada nos beneficiaba. Gracias a la Biblia hemos dejado de maltratar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Gracias a la Biblia nos ha enseñado a amar más a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres. Gracias a la Biblia sabemos que estamos en lo cierto. Gracias a la Biblia sabemos que Cristo es la verdad, que Dios es verdadero y que todo lo que dice en ella, todo viene de parte de Él. Señor, y tantas cosas que podríamos seguir hablando y orando, pero que la Biblia es tan hermosa, es el tesoro más grande que podemos encontrar, es el tesoro más grande que nos pueden regalar, es el tesoro más grande con el que siempre tendría que estar junto a nosotros. Gracias, Señor, porque la Biblia es lo que es una parte de nosotros, en la que no tenemos que temer al leerla, ni tenemos que temer al comprenderla. Gracias porque es el mejor alimento para nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo. En tu nombre, Jesús, te lo pido todo. Amén y amén. Amén.